A su nombre. Vamos a leer nuestras Biblias en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 24 en adelante. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias te doy en esta noche por tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra es vida, tu palabra es salud, tu palabra liberta, tu palabra, Dios mío, nos hace fuerte. Tu palabra, Señor, nos conforta. Tu palabra nos alienta, Dios. En esta noche, Padre amado, imparte sabiduría, conocimiento de tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta noche vamos a hablar de las 70 semanas de Daniel. Cuando comprendemos y leemos las 70 semanas de Daniel, nos damos cuenta que las 70 semanas de Daniel son la espina dorsal o la columna vertebral de la profecía bíblica. Ya que entendiendo este acontecimiento, podemos entender el programa de Dios para con la nación de Israel, el programa de Dios para con la iglesia y el programa de Dios para con el mundo. Daniel, en su angustia, clamando a Dios, angustiado porque ya se iban a cumplir los 70 años del cautiverio babilónico, empezó a orar porque no veía respuesta en cuanto al cautiverio babilónico, en cuanto al cumplimiento de esa profecía. Y dice la Biblia que Daniel, orando, obtuvo respuesta de parte de Dios cuando le envió un ángel. Y ese ángel se le aparece a Daniel y le dice: 70 semanas están destinados sobre tu pueblo Israel y sobre tu santa ciudad. Esas 70 semanas equivalen a 490 años destinados por Dios para tratar con la nación de Israel en cuanto a su salvación. Pero esas 70 semanas se dividen en 3 periodos de tiempo. El primer periodo de tiempo de esas 70 semanas lo podemos ver claramente, ¿verdad? Que es un periodo de tiempo de 7 semanas. Dice 7 semanas, que en la Biblia la palabra semana es la palabra Shabúa, y es la palabra que utilizan los judíos como un 7. Y 7 para los judíos puede ser un 7 de años, un 7 de día o un 7 de meses. Y en este particular, los 7, la palabra Shabúa son semanas de año, y son 70 semanas destinadas por Dios para tratar con la nación de Israel. Y 70 por 7, ¿cuánto da? 490 años, que es el periodo de tiempo
determinado por Dios para tratar con la nación de Israel. El primer periodo de tiempo es de 7 años, de 7 semanas. Y esas 7 semanas empezaron a cumplirse desde la orden que dio el rey Artajerjes, ¿verdad?, para que se edificara el muro y la ciudad de Jerusalén. 7 semanas. Y aquí lo vemos en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías. Conseguimos nosotros claramente que se cumplieron esas primeras 7 semanas, que equivalen a 49 años. Luego dice, y 62 semanas más. Tremendo, ¿no? Fíjese acá como en estas imágenes nosotros podemos ver, ¿verdad?, que se cumplieron las primeras 7 semanas. Luego entró un periodo de 62 semanas más, para un total de 69 semanas. Se han cumplido de esas 70 semanas 483 años. Recuerde, 7 por 7, 49. 62 por 7, 434. Entonces, se han cumplido 483 años. ¿Y cuál fue la señal de que ese tiempo se había cumplido? Dice la Escritura que hasta el Mesías príncipe habrán 69 semanas. Es decir, se cumplen allí las próximas 62 semanas, porque ya se habían cumplido 7 semanas de 7 años cada una, es decir, 49 años. Nosotros conseguimos en la Escritura claramente que cuando Jesús vino a esta tierra, esa 69 semanas, o las partes de las 62, vamos a decirlo así, se cumple cuando Jesús hizo su entrada triunfal a Jerusalén. Y es tan tremenda esta profecía que cuando Jesús hace su entrada triunfal a Jerusalén, dice la Biblia que Jesús lloró sobre la ciudad y empezó a llorar sobre ella, y empezó a decir una profecía que tenía que cumplirse claramente, donde la conseguimos en Lucas 19, en el verso 40, 41, 42, 43 y 44, donde dice en el 41 que cuando llegó Jesús cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si tú conocieras a lo menos este es tu día, lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejará en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, entre paréntesis, tu salvación. Tremendo esto, ¿no? Allí, cuando Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén, allí fue el día de la manifestación del Mesías príncipe, que aparece aquí en Daniel 9, en Daniel 9:24. Esa fue la manifestación pública, la entrada triunfal de Jesucristo a la tierra de Israel. Y allí se cumplieron esto. Jesús pudo discernir claramente que los judíos tenían sus ojos vendados y no pudieron ver que Él era el Mesías Salvador del mundo. No pudieron ver que había llegado el día de su salvación. Y no pudieron abrir sus ojos, ni sus oídos, ni su corazón, para entender que el plan de salvación para con ellos había llegado. Pero como señal del trato de Dios para con esa nación, dice que ese mismo pueblo le quitaría la vida al Mesías príncipe. 4 días después, Jesús fue apresado
y fue llevado a la cruz del Calvario como cumplimiento de esa profecía. A raíz de esta profecía y de la muerte de Jesús, comienza la etapa o la edad de la iglesia. Y aquí lo vemos claramente. Aquí comienza la edad de la iglesia. De la muerte de Cristo hasta acá comienza la edad de la iglesia. Ahora, fíjese, el día de Pentecostés, cuando cayó el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban orando, allí la iglesia comenzó su etapa y comenzó a funcionar de parte de Dios, y comenzó la era del Espíritu Santo sobre este viejo y pobre planeta Tierra. Los judíos quedaron en la historia, y el reloj profético de Dios para Dios tratar con los judíos se detuvo aquí, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios dejó de tratar con el pueblo de Israel. Y solamente de esa profecía se han cumplido 69 semanas, es decir, 483 años. Hay una semana que no se ha cumplido porque, oye, se cayó la imagen. Hay una semana que no se ha cumplido, y esa semana muy pronto puede cumplirse. Muy pronto esa semana puede cumplirse, y es la semana número 70. Esta semana que está aquí. Fíjese que estamos, ¿en qué tiempo estamos? Estamos en la edad de la iglesia. Pero una vez que la iglesia sea arrebatada, empieza a cumplirse la semana número 70 de Daniel. El reloj profético de Dios se detuvo y Dios está tratando con el pueblo gentil. Jesucristo profetiza aquí y dice que como consecuencia de su pecado, del pecado de Israel, en este tiempo, a partir del momento que él fue crucificado, Israel sería sitiado por las naciones gentiles, la ciudad de Jerusalén sería destruida. Profetiza y dice que no quedaría piedra sobre piedra, y dice claramente que los judíos serían llevados cautivos a todas las naciones del mundo. Nosotros conocemos en la palabra de Dios, en Deuteronomio, podemos ver todo lo que los judíos iban a sufrir, todo lo que los judíos iban a padecer como consecuencia de la desobediencia a Dios. La Biblia habla de la desolación de Israel cuando habla de la parábola de la higuera. Dice que había un hombre que tenía una viña. Dentro de esa viña había una higuera, y esa higuera estaba llena de hojas, pero cuando revisó durante 3 años a ver si había fruto en esa higuera, no consiguió fruto. ¿Y qué sucedió? La maldijo. Eso representa el ministerio de Jesucristo a la nación de Israel para salvarlo, que durante 3 años estuvo predicándoles, y durante esos 3 años no vio frutos dignos de arrepentimiento. Más bien lo rechazaron y lo mataron como cumplimiento de la palabra profética de las 70 semanas de Daniel. Y durante ese periodo de tiempo que Jesús estuvo predicándole a los judíos, no consiguió frutos dignos de arrepentimiento, sino solamente un ropaje religioso, que es lo que representa esa higuera. Y esa higuera fue maldecida y se secó. Sus hojas desaparecieron y quedó solamente una rama seca. Eso es como cumplimiento de los juicios que habrían de venir a la nación de Israel como consecuencia de su desobediencia. Y nosotros sabemos que aquí dice la Escritura que el pueblo de un príncipe que ha de venir
destruirá la ciudad de Jerusalén y el santuario. Y esta profecía se cumplió en esta era cristiana en el año 70, cuando un general de las tropas romanas llamado Tito destruyó el santuario y destruyó la ciudad de Jerusalén, y fueron llevados los judíos cautivos a todas las naciones del mundo, como cumplimiento de la palabra profética de Jesucristo y también de Moisés en Deuteronomio 28, 63 al 68, donde nos dice así: Moisés 3000 años profetiza esto, y escúcheme bien lo que le ha sucedido al pueblo de Israel. Dice: así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí serviréis a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tus pies tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Y por la mañana dirás, esto se cumplió en la Segunda Guerra Mundial, cuando los judíos estaban en las cámaras de gases y en los centros de concentración. Dice: y por la mañana dirás, ¿quién me diera que fuera de tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién me diera que fuera de mañana? Por el miedo de tu corazón con que estás amedrentado, y por lo que vendrá, por lo que verán tus ojos. La nación de Israel fue esparcida por el mundo como cumplimiento profético de esta palabra. Fueron llevados y vendidos por esclavos en todas las naciones. Moisés profetiza que de ellos sacarían refrán las naciones. Nosotros conocemos que cuando una persona no tiene una residencia fija donde vivir, la gente dice: andáis como judío errante. Eso es una profecía que sale de su boca. Eso lo dijo Moisés. Nosotros sabemos que Tito destruyó el santuario, y para poder sacar el oro de allí le metió candela, y pudieron derretir todo el oro con que estaba construido el templo y las paredes del templo. Y con eso Tito y Flavio Vespasiano pudieron financiar la construcción del Coliseo romano, donde murieron miles de personas para el entretenimiento de los jefes del imperio romano y de la democracia supuesta romana que había para aquel entonces. Esos 490 años se han detenido en 483 y faltan 7 años por cumplirse. Y esos 7 años por cumplirse no han empezado, porque estamos en el tiempo de la dispensación de la gracia. Y nos dice Romanos capítulo 11 en el versículo 25, 26 y 27, ¿verdad? Que cuando se cumpla la plenitud de los gentiles, es decir, la dispensación de la iglesia, el trato de Dios con la iglesia y con las naciones que no son judías, entonces todo Israel será salvo. ¿Y cuándo va a suceder esto? Mi hermano, esa semana número 70 que falta, mi hermano, empieza a cumplirse, porque el reloj profético, fue detenido. Empieza a cumplirse cuando la iglesia sea arrebatada al cielo. Y vemos que todos los acontecimientos proféticos que anuncian el inminente regreso de Cristo se están cumpliendo. Los judíos, dice la Biblia, que Dios lo traería de todas las naciones donde lo esparció. En 1917, después de la Primera Guerra Mundial,
En Inglaterra había un hombre llamado Wayne Cheesman, un científico judío que era súper sionista. Inventó el TNT moderno y se lo dio a los ejércitos ingleses. Y los ingleses pudieron conquistar con esas explosiones el Medio Oriente y sacar de la tierra de Palestina a los árabes que ocuparon esa tierra, que era el antiguo territorio de la nación de Israel. Esa nación de Israel, fue desapareciendo como territorio y ese quedó desolado y los árabes fueron agarrando territorio, y ese es el problema que hay actualmente con la antigua ciudad de Jerusalén, que está dominada por los musulmanes, árabes, filisteos y también por los judíos. Y escuche bien, en ese tiempo, en 1917, este científico hizo ese experimento, se lo dio al ejército inglés, y para que se cumpliera la palabra profética de Ezequiel 37, mi hermano, vino el primer ministro de Inglaterra llamado Lord George. Agarró a Wayne Cheesman y le dijo: la nación de Inglaterra está muy agradecida de usted y queremos hacerle un reconocimiento por ese invento que usted ha hecho y por habernos dado la victoria en el Medio Oriente y haber sacado a los árabes y haber ganado la Primera Guerra Mundial. ¿Sabe qué dijo Wayne Cheesman? Abogó y le dijo: yo quiero que ustedes aboguen ante las naciones del mundo para que los judíos que se encuentran dispersos sobre todas las naciones del mundo puedan tener como hogar nacional la tierra de Palestina. Y ahí se hizo un tratado que se llama el Tratado de Belfast, donde por primera vez se le ordena a los judíos y se le permite a los judíos que estaban esparcidos por el planeta Tierra regresar y empezar a poblar la tierra de Palestina. Y se dice que en ese año 1917 a 1925 más o menos como 250,000 judíos empezaron a dejar otras naciones del mundo donde habían sido sometidos como esclavos, donde los habían maltratado, donde muchas veces cuando prosperaban los sacaban sin nada y fueron vejados y puestos en esclavitud, como dice la Biblia, como consecuencia de la desobediencia hacia Dios. Y allí por primera vez empezaron los judíos a tomar posesión de la tierra de Palestina, y luego nosotros vemos que en 1948, el 14 de marzo de 1948, las Naciones Unidas declaran la tierra de Palestina como hogar nacional del pueblo de Israel, para que se cumpliera la palabra profética de Dios. Dice que de ninguna manera los dejaría en esas naciones, sino que los llevaría otra vez a su tierra. Ahora bien, los judíos llegaron y poblaron y se constituyeron como nación. Ahí se cumple Ezequiel 37, que representa el valle de huesos secos esparcidos por la faz del campo, simbolizando el mundo y los judíos en la diáspora, pues. Dice Ezequiel que Dios le dijo: profetiza sobre esos huesos secos. Y profetizó sobre esos huesos secos, y los huesos se unieron y se hizo un esqueleto. Y luego que se hizo un esqueleto, se formó un hombre, se le fueron dados tendones y huesos. Tendones y huesos. Y esa es la restauración política y territorial de Israel, y es el estado espiritual y político que tiene actualmente la nación de Israel. Es un gran ejército, dice la Biblia, pero está muerto espiritualmente, porque el trato de Dios para con ellos está detenido, porque estamos en la edad de la iglesia. Pero una vez que la iglesia sea arrebatada al cielo, dice Pablo en Romanos 11, 25 al 27, que Israel será salvo. Allí empezarán a cumplirse los 6 propósitos de la profecía de Daniel capítulo 9, verso 24. Allí Dios acabará con el pecado de Israel. Ahí Dios acabará con la prevaricación, y esos 6 propósitos que aparecen allí, que se han cumplido en nosotros como iglesia,
empezarán a cumplirse en la nación de Israel en la semana número 70 de Daniel, que empieza a funcionar después del arrebatamiento de la iglesia. Pero allí no queda todo. Una vez que la iglesia sea arrebatada, ese reloj profético empieza. Y son 7 años. Y esos 7 años se dividen en media semana, que son 3 años y medio, y 3 años y medio más. ¿Qué pasará durante esa semana? Esa es la semana que en la Biblia se conoce como la semana de la gran tribulación, que todavía no está funcionando ni va a funcionar mientras nosotros estemos aquí. Por eso es que dice Romanos 11, 25, 26, 27, que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces Israel será salvo. Porque ahí comienza Dios a tratar con la nación de Israel. ¿Qué sucede con eso? Una vez la iglesia en el cielo, nosotros estamos allá arriba, y aquí en la tierra empieza la gran tribulación, que será el periodo de 7 años más terrible vivido por la humanidad y por el pueblo de Israel, donde el sufrimiento para ellos, aunque van a ser salvos, será tormentoso. En Deuteronomio 28, donde hemos leído, hay una expresión que los judíos decían durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler los torturaba y sacaba aceite de los judíos que metían en la cámara de gas y los molían. De los judíos que quemaban, sacaban aceite para los tractores y los tanques durante la Segunda Guerra Mundial. Y era tal el sufrimiento que se cumple lo que dice Deuteronomio 28. En el día decían: ¿quién me diera a mí que fuera de día? Y cuando amanecía decía: ¿quién me diera a mí que fuera de noche? No tenían paz, no tenían consolación, no tenían aliento para nada por causa de su desobediencia. Pero resulta que en la semana número 70, la que se va a cumplir después del rapto, van a entrar en una fase de tormento y sufrimiento y de persecución, porque vendrá un hombre llamado el anticristo, el príncipe que ha de venir, los va a convencer. La Biblia dice claramente que Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron, los judíos. Mas a todos los que le recibieron, nosotros, le dio la potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Dice: yo he venido y no me recibís, pero vendrá uno en su propio nombre y a ese recibiréis. Los judíos, dice la Biblia, que harán un pacto con un personaje que va a aparecer en la semana número 70, llamado el anticristo. Es uno de los jinetes del caballo blanco que aparece en los sellos de Apocalipsis. Ese jinete es el anticristo y aparece en un caballo blanco porque va a traer una aparente paz al planeta Tierra. Los judíos van a creer que este hombre que va a aparecer en la semana número 70 es el Mesías que ellos estaban esperando. Ellos no aceptaron a Jesucristo porque ellos esperaban un Mesías que los iba a libertar con espada, con cañones, con un ejército. Y no, el Mesías vino, Jesucristo vino, fue a libertarlo espiritualmente, mas no políticamente. Y por eso ellos lo rechazaron. Cuando aparezca el anticristo, ellos van a aceptar al anticristo como el salvador del mundo, como su Mesías. ¿Y qué va a suceder? En ese momento habrá una paz. La Biblia dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer que está por parir, y no escaparán. Durante 3 años y medio aparecerá el anticristo. Los judíos van a empezar el templo judío, que ya hay movimiento en Israel y ya tienen todos los materiales para construir ese templo.
y empezar a ofrecer sacrificio a Dios. Ese pacto que dice, y por una semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? El anticristo, en el versículo 27. ¿Cuál será el pacto? El pacto será un pacto de paz en el Medio Oriente, donde los musulmanes que tienen allí, donde estaba el antiguo templo, la cúpula de la roca o la mezquita de Omar, un templo que es adorado por los 1,000 y pico de millones de musulmanes en el mundo. Y los judíos no podrían construir un nuevo templo porque eso traería una guerra de escala mundial. Pero el anticristo, como será un personaje entendido en enigma y que se aprovechará la crisis política de liderazgo y la crisis económica que reinará en el mundo para ese entonces, va a lograr hacer un pacto de paz. Va a lograr solucionar los problemas políticos, económicos, religiosos y traer aparentemente una paz social sobre la tierra. Y los judíos van a empezar a hacer sacrificios. Cuando los judíos estén adorando a la mitad de esa semana número 70, ya la iglesia está en el cielo, nosotros no estamos aquí para ese entonces. A la mitad, Él se va a revelar y va a exigirle a los judíos que le adoren a Él. Y va a empezar a sacar un sistema financiero mundial de compra y venta y a controlar el mundo entero, tanto político, religiosa y económicamente. Y ahí los judíos se le van a rebelar. Cuando Él empiece a decirle, bueno, ahora nadie podrá comprar ni vender, sino solamente el que tiene el número de la bestia. Y allí habrá una gran rebelión de parte del pueblo judío. Pero también durante esos 1260 días que habla la Biblia, que son los 3 años y medio de esa semana número 70, que se cumple después del rapto de la iglesia, Dios en Apocalipsis 11 tendrá 2 testigos, Enoc y Elías, que no vieron muerte, y predicarán y alertarán al planeta Tierra y a todos los habitantes del mundo, y en especial la nación de Israel, que ese hombre que está allí no es el Mesías salvador del mundo, sino que es la abominación desoladora. Y lo dice Jesucristo aquí en Mateo 24, cuando alerta claramente a los judíos y le dice, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló Daniel, ahí en Daniel 9:24 en adelante, sabed que el fin de este pueblo y la destrucción está cerca. Ha llegado, porque allí comienza a desencadenarse una serie de señales y sucesos en lo natural, en lo político, en lo científico, en lo económico, y un sinnúmero de acontecimientos, mi hermano, que arropará al pueblo de Israel, pero la nación de Israel será salva. Allí, como estos 2 profetas, los 2 testigos, atormentaban con su predicación al falso profeta y al anticristo, y a los seguidores del anticristo, dice la Biblia que los va a matar, serán muertos. Y dice que sus cadáveres estarán por 3 días en la plaza de Jerusalén, que para ese entonces, dice la Escritura, estaría convertida o llamada Sodoma y Gomorra, de la inmundicia y de la perversión que va a existir cuando el anticristo revele su verdadera identidad después de los 3 años y medio. Ahora bien, para mucha gente que no cree en la palabra de Dios, ni cree en Dios, nosotros podemos ver que el apóstol Juan pudo ver, mi hermano, el avance tecnológico para este tiempo. Hace 50 años atrás, la gente decía, eso es mentira. La Biblia, eso es mentira. Ahí en Apocalipsis aparece que mueren 2 hombres y van a estar muertos. Van a estar muertos en una plaza.
y dice que todas las naciones de la tierra verán sus cadáveres durante 3 días de esos 2 profetas que van a aparecer allí. La gente decía eso. Eso es mentira. Y para Juan dice, espérate, esto debe ser difícil. Ahora no, ahora es una realidad. Cualquier acontecimiento en el mundo de una vez circula por las redes sociales, circula por el satélite y podemos ver en este mismo instante algo que está pasando en China vía microondas, vía web. Juan vio el internet, ¿oyó? Juan vio las redes sociales hace 2000 años atrás en la isla de Patmos, donde estaba desterrado a causa de la predicación del evangelio. Tremendo eso. Dice la Biblia que todas las naciones del mundo verán los 2 cadáveres durante 3 días que el anticristo mató a los 2 profetas o a los 2 testigos de Apocalipsis 11. Ahora, durante ese periodo de tiempo, Dios tiene de esa nación de Israel 144,000 judíos que serán seleccionados 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel. 144,000 judíos a quienes Dios esconderá durante 1260 días en el desierto. Y esta es la mujer vestida de sol que da a luz al hijo, que representa esa nación santa de Israel, y es perseguida por el dragón escarlata, por el diablo. Recuerde que durante el periodo de la gran tribulación, o la semana número 70 de Daniel, que empieza a cumplirse después del rapto, habrá un triunvirato, un gobierno de 3. El diablo, el dragón escarlata que aparece en Apocalipsis, el anticristo representando al hijo, y el falso profeta, el ayudante del anticristo. Habrá una similitud de la Trinidad divina. El diablo representando al Padre, el anticristo representando a Cristo y el falso profeta haciendo el papel del Espíritu Santo. Mi hermano, y esto cubrirá toda la tierra, y los 21 juicios apocalípticos, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios caerán en el planeta Tierra después de la primera mitad de la semana número 70 de Daniel, lo que conocemos como la gran tribulación. Porque recuerde que la primera mitad es el engaño del anticristo. Allí toma control ¿de qué? Del mundo religioso, del mundo político y del mundo financiero. Y luego exige adoración. Y cuando exige adoración, los judíos se van a dar cuenta de que este hombre los engañó y de que es un falso profeta y de que es un falso Mesías. Pero resulta que al final de la semana número 70 de Daniel, vuelve el Mesías. Y se cumple Apocalipsis 19, donde nos dice Apocalipsis 19 y Apocalipsis 1:7, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Y aquellos que les traspasaron, ¿quiénes les traspasaron? ¿Quiénes traspasaron a Jesús? Los judíos. Se lamentarán por él, sí, amén. Tremendo, ¿no? Y sabe que en el libro de Zacarías 12 dice que en ese momento Jesús, cuando llega a la tierra, los judíos que fueron salvos, los judíos que se salvaron, porque el periodo para Dios salvar a la nación de Israel no es este tiempo, es el periodo de la gran tribulación, la semana número 70. Tengo que recalcar esto. Le van a llegar a Jesús y le van a preguntar, en el libro de Zacarías 12, lo puede buscar. Dice, ¿y esas heridas que tienen en tus manos? Y Jesús les va a decir, esta me la hicieron mis amigos en la casa de mi padre. Tremendo, ¿no? Y dice que llorarán como se llora el primer hijo cuando se muere. Y dice que en ese día habrá gran llanto y dolor y tristeza en el pueblo de Israel. Pero también habrá mucha alegría. ¿Sabe por qué? Porque a partir de ese momento, la nación de Israel, toda,
será salva. Y todos ellos serán salvos. Y nosotros en ese momento, los que nos fuimos en el rapto 7 años antes, volveremos con Cristo para reinar 1000 años con Cristo en esta tierra, en un gobierno de paz y seguridad, en un gobierno donde la justicia no tendrá límite y donde la paz tampoco tendrá límite. Y estos acontecimientos, mi hermano, estos acontecimientos que van a suceder al pueblo judío serán inevitables para algunos judíos. Y lo que está profetizado que va a suceder en la semana número 70 de Daniel, mi hermano, también vendrá sobre las naciones gentiles y sobre aquellas personas que no han aceptado a Cristo como Salvador personal. Nosotros tenemos una promesa de no pasar por la gran tribulación. La Biblia dice que la hora es y la hora viene cuando todos los que están en los sepulcros, los que han muerto, oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que hicieron lo bueno resucitarán. ¿Para qué? Para vida eterna. Al final de la gran tribulación, cumpliendo los 7 años, cuando Jesucristo venga, miles de personas que murieron en el Antiguo Testamento, que murieron con Dios, murieron siendo justos, se van a levantar para recibir a Jesucristo allí. Pero no pasará así con nosotros. Los muertos nuestros de la iglesia o de la edad de la iglesia van a ser resucitados en el momento del rapto de la iglesia. Y allí nosotros venimos al final de los 7 años con Jesucristo a reinar con Él 1000 años en esta tierra. Y toda persona que está aquí, que no tiene a Jesucristo, tiene la oportunidad de aceptarlo mientras esté vivo. Después que muera, no hay ninguna otra oportunidad. Lo voy a dejar hasta acá. Luego damos la enseñanza de forma sistemática, pero quise predicar hoy y tener un tono evangelístico. Dios les bendiga. Denle un aplauso a Cristo.